Hola, buen día. Mm, Hoy quiero hablar o vamos a hablar de un tema muy polémico y muy controversial. Todo el mundo habla o critica a Trump y a líderes políticos controvertidos como Netanyahu, Zelensky y muchos otros. Incluso aquí en México, Sheinbaum, eh, que dice que tiene una gran mayoría, pero tiene también muchos detractores. Entonces, hablar de un gobierno es una cosa, pero hablar de quién puso ese gobierno parece un tema tabú. Dicen, de los pueblos no se habla, pero en esta ocasión yo creo, o voy a dar mis razones por cuál sí se debe de hablar de un pueblo, cuando no se está haciendo las cosas bien. Como individuos necesitamos un estrujón para reaccionar, y como colectivo también necesitamos a veces un estrujón para reaccionar. El, la situación como vive el mundo o como ha vivido el mundo en los últimos años, los últimos 200 años, amerita que se hable de los pueblos y cuando se están desviando o están equivocados. Y de eso va a tratar este video. Espero que se queden y que atiendan a mis argumentos. Bueno, voy a empezar con un poco de historia. Cuando en 1930 y tantos, 31, 32, en Europa, se comenzaban a gestar ideas fascistas en España, en Italia, en Alemania, en Austria. Eh, Siempre Europa desde hace ya mucho tiempo ha tenido una clase ilustrada, una clase que no es fácil de controlar o que no es fácil de, de convencer sobre el comportamiento de un pueblo. Sin embargo, eh, nadie reaccionó ante el avance del fascismo, especialmente en Alemania, del nazismo. Y cuando Hitler tomó el poder y que consolidó su control total de toda Alemania, la gente cayó. La gente, si no estaba de acuerdo, o emigró, huyó, o algunos simplemente bajaron la guardia y se quedaron allí pensando a lo mejor tienen la razón, a lo mejor no la tiene, pero ahí se quedaron. Pero el punto es que las multitudes, las masas, también tienen responsabilidad y también deben actuar, o debe de haber algunos individuos que provoquen una cascada de reacciones para que se haga, dicen ahora viral, pero que se haga general, que se sepa que está mal, que lo que están haciendo es incorrecto. Tantas cosas que hizo mal el régimen nazi, como la persecución de opositores, como el encarcelamiento injusto de personas simplemente porque no estaban de acuerdo con el régimen. Y luego se fue todavía más allá, se fue a clasificar a las personas por su origen, a los gitanos, los judíos, de ciertas minorías, o los homosexuales, que consideraba que eran un mal que habría que erradicar y cortar, porque lo que se necesitaba era
la supremacía de la raza aria sobre, sentían que eran iluminados y que Dios los había escogido y que ellos tenían el derecho de tener y poseer la tierra. Entonces, esas ideas fueron aceptadas por muchos millones de alemanes, y de alemanes de todo tipo, desde los de bajo nivel hasta los de alto nivel, de los que no tienen mucha educación a los que tenían alta educación. O sea, era un grupo que se creyó eso, porque se ven entre ellos y dicen somos blancos, somos inteligentes. El ser blanco significa que seamos superiores, que las razas de color son inferiores. Y esas ideas que vinieron evolucionando desde el siglo XVII y XVIII vinieron a cristalizar en el régimen nazi. Después ya se pasaron del encarcelamiento y de la discriminación y la limpieza étnica al exterminio, a querer acabar, a hacerlo de forma inhumana y cruel sobre ciertos grupos. Y ahí están los campos de concentración como pruebas vivientes de que fueron reales las ideas de exterminio, las ideas de acabar con otros pueblos. Y pues la historia, por lo que sea, gracias al poder soviético, al poder ruso o al poder aliado de Inglaterra con Estados Unidos, lograron acabar, o tuvieron suerte para acabar con el régimen nazi. Si no, estaríamos platicando otra historia. Bueno, pues aparentemente después de la Segunda Guerra Mundial, y que se acabó y que se firmaron los tratados ahí de paz y todo, y se repartió en el mundo entre Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética en aquel tiempo, pareciera que las ideas del nazismo y las ideas de la superioridad, o las creencias que tuvieron ellos, habían muerto con el acabar con un político como Hitler y su gabinete. Pero no hicieron nada. Hicieron juicios, pocos juicios, pero hicieron juicios en Nuremberg y en otras partes, y había la política de denigrar el nazismo y todo, pero en realidad no, porque muchos tuvieron la oportunidad, de los criminales reconocidos, muchos de quedarse en Alemania de forma desconocida, y otros emigraron a Sudamérica. Hay muchos en Brasil y en Argentina y Paraguay, y ahí están todavía. Ha habido rastreadores de esos criminales. Muchos también se fueron a Canadá y se fueron a Estados Unidos. La gran mayoría se fue a Estados Unidos. Y llevaron consigo sus ideas. Se callan porque saben que ahora ya eso no es políticamente correcto, y se callan, pero continúan con esas ideas de superioridad. En Estados Unidos, estuve revisando el censo desde el 2020 hasta el 2023, y el 66% de los blancos de Estados Unidos son de origen alemán, y son alemanes que huyeron durante el régimen nazi, o son alemanes que emigraron después del régimen nazi. Entonces, cuando hablamos de ese 66% actual de blancos de los Estados Unidos, en realidad nos estamos refiriendo casi al mismo grupo de los blancos europeos con ideas de superioridad,
que había en Europa. No hubo alguna narrativa o algún convencimiento o alguna campaña para desacreditarlos y para nombrar cuáles eran sus errores. No hubo nada de eso. Simplemente se callaron y creían que callando iban a lograr apaciguar las cosas. Y no. Ahora vemos en estos 2025 que estamos repitiendo la historia del régimen nazi, pero ahora con unas condiciones especiales y con una situación diferente. Bueno, en Estados Unidos ahora se aparece un vocablo que es el WASP. Lo puse aquí para que se viera y viéramos qué significa eso. Está en inglés y es White Anglophone Protestant. Y son los blancos de habla inglesa, sajones. Los sajones son los de Alemania y del norte, y protestantes, que son los que tienen WASP, son los que tienen el poder en Estados Unidos. ¿Poder en qué sentido? Poder en que son la mayoría, son el 60% de la población, los blancos, y el 66% acuérdense que son alemanes. Y también hay de otras etnias que son muy parecidas, los polacos, los irlandeses, que también se fueron. Un poco diferentes los italianos, pero los austríacos son muy parecidos. Tú ves a un austríaco y un alemán y no ves cómo diferenciarlos, a menos de que te lo digan. Entonces, esas personas no tuvieron ¿cómo decirlo? Una enseñanza. Creyeron que la suerte les había dado en contra, pero ellos se guardaron esas cosas, porque el sentimiento de superioridad, el sentimiento de que yo soy mejor que el otro, no se quita simplemente por callarse. Se tiene que tener una narrativa, se tiene que tener un convencimiento de que lo que estás diciendo no es correcto, de que lo que estás diciendo no es lo que se debe de pensar. En la época nazi, la ciencia todavía no había avanzado como ha avanzado ahora. Y hoy en día tienen menos argumentos, porque hoy día sabemos que desde que se descifró el genoma humano en todas las etnias del planeta, se encontró que la diferencia era de menos del 0.1%. O sea que el 99.9% somos iguales, los morenos, los blancos, los negros, los mestizos, los indígenas, todos. No hay diferencias. Hay más diferencias entre los mismos grupos étnicos que diferencias entre un grupo étnico y otro. Por decir, las diferencias a veces son que unos son más altos, otros tienden a obesidad, otros tienden a hacer enfermedades autoinmunes, otros tienen el color de los ojos de un tipo, tienen el color de ojos de otro, el tipo de cara, la nariz, que también es muy genética, y el pelo también, los ojos rasgados o que se pueden abrir más, pero esos son cuestiones fenotípicas que son las que marcan un poco de diferencias entre una especie o una etnia y otra etnia, pero no significa eso que sean diferentes razas. Todos somos Homo sapiens, no hay otra especie. Hubo otras especies anteriormente como el Neandertal o el Denisov, no me acuerdo cómo se pronuncia, del sur de Asia, pero también desaparecieron y solamente quedó el Homo sapiens.
y quedó supuestamente porque tiene más corteza prefrontal, más neuronas o más capacidad de raciocinio o capacidad intelectual que los otros, que no se pudieron adaptar. Pero esto mismo es lo que ahora nos está fallando como comunidad, como individuos. Los blancos de Estados Unidos se creen superiores, se sienten superiores y no hay quien los haga creer que no es así. Lo viven así. Ellos dicen que ellos se sienten como si fueran elegidos por Dios para estar en un centro del universo y ellos son la raza importante. Y los demás hasta los comparan con animales, dicen son como animales, cuando no es cierto eso. Científicamente no es cierto. Y se cierran a cambiar, aún en círculos muy avanzados o de pensamiento muy elaborado o de gente muy educada, se niegan a aceptar la realidad. La guía que cada año saca la American Diabetes Association, para dar recomendaciones sobre la diabetes, encontré algo que me sorprendió y que me da a entender que la comunidad médico-científica, que es una comunidad de avanzada, que es una comunidad que debería tener un avance de entendimiento, no lo tiene, porque maneja una fórmula para ajuste, para la hemoglobina glucosilada, para ajuste por razas. Y entonces me quedo pensando, ajuste por razas. Un médico científico o una revista de gran reconocimiento como la de Diabetes Care, que todavía hable de ajuste por razas en el 2025, eso es negarse a aceptar la realidad. Eso es continuar con los mismos vicios, con las mismas ideas erróneas, con los mismos errores. Y no se puede seguir así. Pero eso es, fíjense, las personas que les tenemos respeto por ser muy ilustradas y por ser muy avanzadas en su cultura, en su educación, en ciencia. Y todavía siguen creyendo eso. Entonces significa que estos se cierran al entendimiento, se cierran al cambio, se cierran a entender que no son únicos, que no son superiores, que no porque sean blancos y de ojos de color son mejores, y que no son los más inteligentes, y que la inteligencia no viene por el color de piel ni por el color de ojos, y que tampoco ellos son superiores en nada, somos iguales todos. Y hay gente muy inteligente en diferentes etnias, mismo en Estados Unidos es una prueba de eso. ¿Quiénes son los que ganan más en Estados Unidos? Los hindúes. ¿Y qué características tienen? Tienen piel oscura, ¿sí? ¿Y quiénes son los que tienen un control sobre el gobierno de los Estados Unidos? Los judíos, y son de otra religión. Entonces, y así podemos poner ejemplos de que la diversidad es buena, pero no significa que haya una raza superior sobre de otra, porque no lo hay. Ellos son como cualquier otro, simplemente porque les tocó la suerte de vivir en una situación favorable. Nada más es lo único que tienen, viven en una situación favorable. Pero esa situación favorable no va a durar para siempre y estamos en el inicio del fin de esa era. Pero hay muchos que les aseguro que ni aun cuando se vean con el agua al cuello van a cambiar y van a decir, no, yo soy superior, yo soy el que merezco todo, y los demás son animales, pues tienen que servirnos y están para eso y no se pueden comparar conmigo. Esa es la posición de ellos y por eso es condenable.
y por eso no es conveniente, porque ellos han casi de una forma epigenética, casi de una forma alterada, heredado ese pensamiento tan incrustado, tan metido, no solamente en su pensamiento, sino en su interior, de que son superiores cuando no lo son, no son superiores. Y esos son los que eligen a gobiernos como Donald Trump. Es la mayoría, porque hay otros tontos que se dejan guiar y votan creyendo que esta es la solución cuando esa no es solución de nada. Trump no tiene ninguna habilidad, ninguna cualidad. Sin embargo, él es el que representa al blanco, fuerte, lleno de testosterona, que puede acabar con la caída de Estados Unidos y levantarlo y hacerlo rico y poderoso otra vez, cuando eso no es posible. Eso no va a ser así. Ya existen otras fuerzas en el mundo. Está China con su gran poder económico y poblacional y científico. Y hay otros más. Entonces, aquí le dejo simplemente para reflexión. Los blancos no son superiores y tienen que aprender a que no son superiores y a que son iguales que todos los demás. En el momento en que lo entiendan, el mundo va a cambiar. Mientras eso cuando no lo entiendan, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, seguiremos analizando esto en un próximo video. Adiós.